Bueno, queridos oyentes, estamos de nuevo con ustedes en el programa de la PIC en Flandes, programa dirigido al mundo cívico-militar, un programa donde tratamos asuntos de la máxima actualidad y, como no podía ser de otra manera, estamos obligados a tratar un hecho que marcó decisivamente la historia de España en el siglo XX y también, por lo que vemos, en el siglo XXI, como es el asesinato de don José Calvo Sotelo, el jefe del grupo Renovación Nacional, creo que es los monárquicos en el Parlamento español, es decir, un diputado, fue ministro de Hacienda en el gobierno directorio de don Miguel Primo de Rivera durante 5 años, del año 1925 al año 1930. Gracias a él, pues se crearon importantísimas empresas que todavía hoy siguen vigentes. Es un hombre, pues realmente de los más destacados de ese primer tercio del siglo XX, tanto por su formación como en su carisma, su capacidad de trabajo. Es decir, hay muchos detalles y luego, pues, realmente el final de su vida es un final de la vida dramático que de alguna forma muchos consideramos que fue el gran detonante, el gran comienzo de la guerra civil fue el asesinato, digamos, por los revolucionarios de don José Calvo Sotelo, sacándole de su casa, en compañía de su mujer y creo que es de sus 5 hijos. Hay un vídeo verdaderamente impresionante, publicado creo ayer en el diario El Mundo, donde la hija de don José Calvo Sotelo, que todavía vive con 101 años, doña Enriqueta Calvo Sotelo Grondona, explica, bueno, lo que fueron las horas previas y toda la angustia familia cuando desapareció, digamos, además por elementos, vamos a decir, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, infiltradas ya de una forma revolucionaria por el Partido Socialista Obrero Español. Habría que recordar cómo Largo Caballero ya estaba llamando a la revolución soviética en nuestra nación, y cómo esas guardias de asalto, esa guardia civil que estaba infiltrada ya por esos elementos revolucionarios, cómo fueron a su casa, lo sacaron y le pegaron un tiro en la cabeza y abandonaron sus restos mortales en uno de los cementerios de Madrid. Desde luego fue un shock. Dicen también que este crimen lo que verdaderamente empujó ya a Franco a adherirse al alzamiento. Y podemos fijar en esta fecha realmente el comienzo de la Guerra Civil. Muchos hablan del 18 de julio, el alzamiento, etcétera, pero el Partido Socialista y la izquierda omite, digamos, lo que sucedió 5 años, perdón, 5 años por el año 31, como vino la Segunda República, pero 5 días antes, este crimen en Madrid a uno de los parlamentarios más importantes de España, lo cual demuestra la situación, vamos a decir, guerra civilista que ya se vivía con cientos de iglesias arrasadas, cientos de asesinatos, miles de heridos, violencia política, sectarismo, es decir, un estado de agitación que era en última instancia lo que estaba promoviendo el Partido Socialista por parte de Largo Caballero, el cual pues ya anticipaba en sucesivas entrevistas en medios de comunicaciones internacionales que España iba directa a la revolución soviética. Por lo tanto, es muy importante que no hurtemos a la opinión pública española este crimen, este magnicidio, porque tendemos mucho a callar, a silenciar hechos de nuestra historia, porque son muy tristes en sí y ya por eso, con ese silencio permitimos pues que los descendientes de esos pistoleros, que hoy en día ocupan importantes tribunas en el Estado y también sus periodistas, sus sicarios, pues nos hablen de una determinada violencia cuando con nuestro silencio omitimos, digamos, el gran detonador de aquellos hechos lamentables que fueron o que provocaron la guerra civil, como es el asesinato de don José Calvo Sotelo. Desde el mismo momento en que don José Calvo Sotelo es asesinado por un pistolero del Partido Socialista, por la espalda, en la nuca, un tiro, desde ese mismo momento todos los españoles estábamos ya, digamos, en el punto de mira del Partido Socialista, todos los que obviamente no comulgábamos con sus intereses revolucionarios. Y esta es la realidad, dijo el insigne historiador don Ricardo de la Cierva, que la guerra civil fue un plebiscito armado de esa media España que se resistía a ser asesinada de un tiro en la cabeza. Y es realidad, porque realmente es que la gente, hay que reconocer que si empuñó las armas era para defender sus vidas y sus haciendas y sus familias. Porque si esto habían hecho con el jefe, uno de los jefes de la oposición, ¿qué no habrían hecho con cualquier español? Simplemente pues por sus ideas
políticas, sus ideas religiosas, o simplemente por resistirse a formar parte de esa revolución soviética de crimen, de asesinatos, de violaciones que tenía ya en mente el Partido Socialista en la figura de uno de sus máximos dirigentes, Largo Caballero. Por lo tanto, entendemos que es un tema en el que hay que profundizar, es un tema doloroso, es un tema escabroso, pero ya está bien de que nos callemos, ya está bien de poner un manto de silencio sobre este hecho que, a mi juicio, es, desde luego, realmente decisivo para lo que posteriormente sucedieron en los 3 años posteriores. No sé, mi teniente general, su comentario sobre el particular. Pues sí, la historia nos la cuentan, no como fue, sino como interesa que pase a la opinión pública. Yo, como tenemos un tiempo muy limitado, voy a hacer alguna indicación para el que tenga curiosidad de recordar la realidad y no lo que cuentan en algunos sitios. Por parte de la izquierda, pues hay un porcentaje grande que se fija en lo que personas interesadas, que son algunos historiadores, pero muy condicionados por su ideología, pues dicen que en realidad lo que fue el asesinato de Calvo Sotelo fue una venganza por la muerte del teniente Castillo el día anterior. El teniente Castillo de la Guardia de Asalto, pues fue dentro del desastre de seguridad que había en España en aquel momento, en que unos se defendían de otros, pues después de la muerte de 2 falangistas, murió el teniente Castillo en otro enfrentamiento callejero y, como consecuencia de eso, dicen que la Guardia de Asalto, incluso esa famosa motorizada que daba seguridad a Indalecio Prieto, de Guardias de Asalto, pues se tomó la justicia por su mano y fue a vengar al teniente Castillo. En realidad, la izquierda, los socialistas y comunistas venían anunciando ya con el Frente Popular el ir hasta una guerra civil si hacía falta, puesto que lo que ellos entendían por una revolución del proletariado no tenía nada que ver con los votos democráticos. Y en esa situación estábamos después de las falsas o falsarias elecciones de febrero del 36. Ya previamente, cuando estaba en la oposición la izquierda, en el año 34 intentó un golpe de Estado desde la oposición. Ahora que había cogido el poder de una forma fraudulenta, pues lo hacía desde el mismo poder. Todo esto lo denunciaba permanentemente la oposición, muy especialmente el señor Calvo Sotelo. No se le oye, mi general. Ha cortado. 2020. Ahora. Adelante. Ahora se le oye, mi general. Estaba diciendo que se publica en La Vanguardia el día 4 de diciembre del año pasado un artículo del señor Ramón Álvarez en el cual se transcribe el discurso que hizo en el Parlamento el señor Calvo Sotelo el 16 de junio del año 36, denunciando toda la inseguridad que estaba proporcionando, si no promoviendo, el gobierno del Frente Popular. Ahí es cuando salen tanto Indalecio Prieto como el señor Largo Caballero amenazándole prácticamente, y es cuando dice aquella frase de que te anchan las espaldas para aguantar todo eso. Queda en entredicho porque parece ser que el diario del Parlamento no lo recoge, la frase que se ha
difundido de la pasionaria sobre usted acaba de terminar de hablar o es la última vez que habla o algo así. Es decir, que había una amenaza desde el mismo poder para el señor Calvo Sotelo y que se manifestó y se realizó el día 13, como habéis comentado. No quiero entrar en más disquisiciones, sino de recordar que hay un intento en esa ley de la memoria histórica y democrática posible futura en que todos estos hechos se amañan para bienestar de los que van en contra de la realidad histórica a favor de su ideología. Y termino nada más diciendo que en una fecha como hoy, pero mucho más cercana y ya casi tan olvidada y a muchos jóvenes ignorada, también es el aniversario del vil asesinato de Blanco, el concejal de no me acuerdo el pueblo ahora, pero se me ha olvidado el... En Ermua, me parece, ¿no? Era de Ermua. Ermua, exactamente. Pues hace también mucho menos tiempo y también los intereses de mantener a los filoetarras asociados al gobierno, pues hace que esto pues pase casi inadvertido. Dejo sitio y espacio al resto de compañeros. Muchísimas gracias. Mi coronel Manrique, adelante, por favor. Yo quiero poner de relieve que no solo es la izquierda el enemigo de España, es verdad que en número de ocasiones, fundamentalmente la cara de los enemigos de la patria es la izquierda, pero no es así. Por no alargarme mucho, Ricardo de la Cierva, experto en la masonería, y muchos otros, y la causa general en su momento, dicen que la muerte de Calvo Sotelo fue impulsada, fue decretada por la masonería. Y voy a añadir otro detalle. Eso lo dijo además un militar masón, el capitán de artillería entonces, Urbano Orás de la Torre, lo publicó en el año 78 y luego se desdijo, pero lo publicó. Y dijo que la masonería, antes de ese discurso del 16 de junio en el que Casares y Droga amenaza apenas veladamente y la pasionaria claramente de muerte a don José Calvo Sotelo, había tomado esa decisión, concretamente el 9 de mayo. Bueno, pues eso está escrito, está en las hemerotecas. Y es que además en ese Parlamento era el 40% de los miembros, de los señores senadores, eran masones. Y eso según los propios masones, el jesuita Ferrer Benimeli, que es masón, ya nubia azul, apenas lo disimula, lo dijo, lo escribió, y otros expertos también. Y dentro del Parlamento hacían eso que llaman colegios, es decir, que con independencia de su pertenencia a distintas logias, a distintos partidos, hacían una unión temporal de empresas, por decirlo así, un colegio. Bien, pues Orás de la Torre era masón. El capitán Condés de la Guardia Civil, del ejército entonces, la Guardia Civil era un cuerpo más del ejército, como la aviación o como la artillería, la infantería, era que estuvo en el coche, en la camioneta de la Guardia de Asalto, donde el escolta de Prieto le pegó un tiro en la nuca. Iba el capitán Cordés, iba el capitán Orás de la Torre, es decir, que no solo es la izquierda, hay fuerzas encubiertas o apenas encubiertas que tienen un gran dominio de la situación. El jefe del cuartel de Pontejos, de la Guardia de Asalto, era un
militar de infantería también. Es decir, no podemos ceñir la responsabilidad solo al PSOE y además no podemos caer en la trampa, como se dice, de enfocar solo lo aparente, lo que se nos da, la memoria histórica filtrada. Hay que ver que las fuerzas que de verdad mueven el mundo son algunas incluso por encima de las naciones y de los partidos. Pues nada más, gracias. Perdón, muchísimas gracias, mi coronel, por esa explicación de esa vinculación con la masonería. Es muy, muy relevante, que tenemos que tener presente. También esa masonería participó decisivamente en el asesinato de don Ricardo de la Cierva, el padre del historiador y el hermano del inventor del autogiro, don Juan de la Cierva, al cual le ha negado la memoria democrática poner nombre al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Murcia, cuando es, yo creo, que el científico más importante del siglo XX, ¿no? En el campo de la aeronáutica, desde luego, y en base, pero bien que se omiten que su hermano fue asesinado por la masonería en Paracuello del Jarama y que su padre, que fue ministro, yo creo, de casi todos los gobiernos de Alfonso XIII, para salvar su vida se tuvo que acoger a la embajada de Noruega en España y murió a primeros del 38 pues, por la falta de medicinas y por la situación precaria en la que vivía, ¿no? O sea, realmente parece que efectivamente la memoria histórica está muy escorada, pero eso pasa porque, vamos a decir, la derecha en España ha callado durante décadas. Es que parece que realmente todos esos crímenes han desaparecido, por lo tanto esa complicidad por parte de la derecha conviene ser destacada. O sea, no han dado la batalla ya no por la cultura, que ya se la han regalado a la izquierda, sino sobre todo por la historia. Y si regalamos la historia a los enemigos de España, pasa lo que estamos viendo en el momento presente. Por eso de ahí la importancia de dar a conocer lo que fue el vil asesinato de don José Calvo Sotelo. Mi coronel Collins, adelante, por favor, su intervención. El asesinato de Calvo Sotelo pues provocó el alzamiento. Porque, claro, fue asesinado por las fuerzas de orden público y por las fuerzas de orden público de la Segunda República y por los escoltas del líder socialista Indalecio Prieto. Esto fue un escándalo de tal magnitud que el gobierno de la República trató de ocultarlo, pero bueno, salió a la luz perfectamente y fue un escándalo que el propio gobierno, fuerzas del propio gobierno, asesinaran a un líder de la oposición. Entonces esto decidió a mucha gente. La situación era ya insostenible. O sea, había quema de iglesias, de periódicos, desorden social absoluto, quemas de cosechas, opresión a los trabajadores que no eran de UGT o de los sindicatos anarquistas, porque para tener trabajo los agitadores que manipulaban estos trabajos, si no eras de UGT o si no eras del sindicato anarquista, pues no te dejaban ni siquiera ponerte en la cola del trabajo. O sea, que esos trabajadores estaban oprimidos. Las señoras eran insultadas al salir de misa por aquellos bárbaros. Había un paro del 10% que entonces parecía insoportable. En la actual democracia lo hemos superado con creces, pero entonces un paro del 10% era una cosa tremenda. O sea, y por otra parte la gente empezó a tener la sensación de que el gobierno no defendía sus derechos de todos los españoles, defendía y amparaba solo a un tipo de españoles. Los otros españoles podían ser víctimas de todo tipo de vejaciones sin que el gobierno les defendiera. Entonces eso causó en muchos españoles una desconfianza, una decepción en su gobierno, que no les defendía, que no mantenía sus derechos, y decidieron mantenerlos por sí mismos alzándose. El alzamiento triunfó en dos sitios clave.
aparte de otros, pero en 2 sitios que fueron clave. En Navarra, porque Navarra aportó decenas de miles de voluntarios tradicionalistas que salieron a luchar heroicamente encuadrados en los tercios de Requetés, y en África, es decir, en el protectorado, donde estaban las mejores tropas del ejército español. Y bueno, pues estas fueron las consecuencias del asesinato infame de don José Calvo Sotelo, gran parlamentario, gran español, magnífico ministro en la dictadura de Primo de Rivera, en fin, persona eminente y estimable desde todos los puntos de vista. Muchísimas gracias, mi coronel. Y antes de ceder la palabra a don Fernando para cerrar este turno de intervenciones, este tema verdaderamente apasionante, insistir en la idea de que precisamente fue el vil asesinato de Calvo Sotelo por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto Guardia de Asalto y Guardia Civil, infiltrados de pistoleros, de verdaderos asesinos, sicarios socialistas de la escolta de Indalecio Prieto, destacar que fue ese asesinato lo que realmente detonó la unidad del movimiento nacional, porque hasta ese momento los carlistas iban por un lado, los falangistas por otro, Renovación Nacional por otro. O sea, realmente es cuando se dan cuenta de que todos están en la lista, de que todos van a ser asesinados. O sea, realmente es una unión por necesidad. Es lo que decía don Ricardo La Cierva, un referéndum, la guerra fue un referéndum militar de la mitad de España que no se sometía a ser asesinados. Es verdaderamente significativo. Y esto los historiadores de la izquierda lo hurtan al debate y ridiculizan este tipo de teorías, porque esta es la dictadura historiográfica que ya realmente lo que digan parece que va a ir a misa y nada más lejos de la realidad. Por lo tanto, queridos oyentes, dadle importancia que tiene que ustedes investiguen, analicen, cotejen información, cotejen también la prensa extranjera. La prensa extranjera señaló que ese era el comienzo de la guerra civil y señala que hay 17 policías implicados en ese vil asesinato, lo cual demuestra que fue un crimen de Estado, un crimen del Frente Popular y un crimen de la masonería. Adelante, don Fernando, por favor. Pues sí, es mucho lo que tú dices. Realmente la sublevación organizada por Mola estaba casi a punto de irse al desastre. E incluso Francisco Franco había enviado desde Canarias un famoso telegrama de geografía poco extensa. No veía que existiera la capacidad de que esa sublevación pudiera tener éxito, pese a todo lo que había pasado. Y dice, pues, aun con todo aquello, todavía es difícil que pudiera fracasar, y había mucho miedo al recuerdo del fracaso de la del año 32. Pues bien, tras el asesinato de Calvo Sotelo, todas esas dudas desaparecen, tanto en los carlistas como en Franco, porque esa sensación, digamos, de inseguridad, si vamos a ver, si quien tiene que defender y garantizar la seguridad, que es la policía y la Guardia Civil, no lo hace y está participando en asesinatos a la oposición al gobierno, nadie está a salvo. Indudablemente decantó prácticamente mucha fuerza hacia ya la sublevación y posterior guerra civil. Y además es un asesinato que quizá voy a discrepar un poco de algunos de mis contertulios, que no fue tan organizado, fue un tanto arbitrario. Hubo toda una investigación sobre el asesinato, que además está, digamos, documentada en varios libros, entre ellos alguno de mi hermano, sobre la investigación que se hizo y el recorrido de la famosa camión 17 de la Guardia de Asalto, y donde primero fueron a buscar a Gil Robles a su casa, que era el jefe de la oposición, era el partido más numeroso, digamos, de la oposición al gobierno del Frente Popular, y fueron a por él y no lo encontraron en casa. Después fueron a por otro jefe de un más importante partido monárquico,
cuyo nombre desdichadamente no recuerdo ahora, y Calvo Sotelo fue la tercera opción hacia la que fueron. Y fueron a buscarle a su casa, y Calvo Sotelo, claro que era diputado y se negaba a ir, aceptó precisamente por la presencia y la palabra del capitán de la Guardia Civil. Bueno, aquello le costó la vida. Después el trato al cadáver, que fue abandonado en la Almudena, como si fuera una especie de crimen vulgar, y un fruto, digamos, de esa impunidad que los asesinos de la izquierda sentían que tenían. No hay que olvidar que los asesinatos durante la República Independiente fueron bastantes, muy especialmente desde las elecciones de febrero. Los historiadores no se ponen de acuerdo, pero las cifras de asesinatos son varias centenares, y varios de ellos ligados precisamente a las repeticiones electorales que hubo que hacer en distintas provincias. Claro, se habla de un triunfo electoral, pero cuando a la oposición se la amenaza, se asesina a miembros suyos, pues es difícil hablar de unas elecciones limpias. Y en sitios donde siempre había ganado la derecha, de pronto la derecha tuvo que retirarse de las elecciones y ganar la izquierda. Claro, hablar de que eso es democracia, pues es la democracia al estilo cubano. Es decir, solo se me puede votar a mí y por tanto gano. Y esa era realmente la democracia que había aquí en 1936. La Falange había conocido a los asesinatos de muchos de sus miembros. El teniente Castillo, del que se ha hablado, participó en los asesinatos de varios estudiantes, muchos de ellos por la motorizada, de la que también, digamos, se ha comentado, que era una guardia militar socialista, digamos, que protegía sus mítines y atacaba a la oposición. Y entonces fue una campaña de violencia creciente que acabó, digamos, bueno, continuó en este asesinato y acabó ya en una guerra civil con toda la represión que se generó de distinta índole. No quería decir más. Muy bien, estamos casi ya fuera de tiempo, pero yo creo que es un tema verdaderamente interesante, así que voy a ceder un minutito para que cada uno de los intervinientes desarrolle en algún comentario final, si así lo desean. Simplemente añadir a todo lo que se ha dicho que ahora mismo Calvo Sotelo está siendo objeto de aplicación de la ley de la memoria histórica. Siendo asesinado por el PSOE, por pistoleros del PSOE el 13 de julio, se le ha acusado de franquista, se le acusa de participar en el alzamiento y se le acusa de la represión de la guerra y del franquismo. Es verdaderamente un ejercicio de anacronismo verdaderamente singular, pero esa es la realidad. Y si eso ha pasado y si su nombre ha desaparecido de miles de calles de España, ha sido por la complicidad de la derecha, que ha preferido, como siempre, callar mientras se ha llenado los bolsillos pues, de los presupuestos generales del Estado. Y esto es un acto de traición que se lo debemos no a la izquierda, sino a esta derecha, a la derecha del Partido Popular, que se ha dedicado pues, a renegar de la historia de España. Entonces, es una pena que una persona de esa categoría y un testimonio, como la izquierda borra su memoria pues, de nuestras calles y de nuestras plazas, pero no olvidemos por la complicidad de la derecha que no ha hecho absolutamente nada. En el Parlamento de España tendría que haber ahora mismo una estatua gigantesca a la entrada de don José Calvo Sotelo, porque era jefe de una bancada de la oposición y fue asesinado violando su fuero parlamentario. Y esto es una cosa que la ha podido hacer el Partido Popular. Ojalá que en pocos años esa estatua esté, pero además en la entrada, justo a los Leones, porque estamos hablando de un mártir, de un diputado que fue asesinado con su cargo en vigor. Adelante, mi teniente general. Bueno, solamente remachar lo que ha estado comentando Fernando. Vuelvo a recomendar a los interesados La Vanguardia del 4 de diciembre del año pasado, en la cual viene el diario de sesiones del Parlamento, el discurso donde denuncia el señor Calvo Sotelo todas estas violaciones de la libertad, de asesinatos, de inseguridad, etcétera, etcétera,
y acusa al gobierno de participar en ello. Y ahí sale veladamente, por lo menos veladamente, amenazado de muerte. El hecho de que tanto Gil Robles como el otro cabeza de la oposición de derechas no fueran asesinados fue porque más o menos estaban avisados y ya procuraron no estar localizables, y el tercero no fue por una sucesión, no encuentro a este, voy a por este otro, iban a por los tres, o sea, era organizado y no improvisado. Y por último, el repetir que quien olvida la historia está condenado a repetirla. Estamos en unos momentos en que la amenaza a lo que no es el Frente Popular que tenemos del siglo XXI, con los medios del siglo XXI, no podemos extrapolar situaciones históricas alejándolas de la situación en el momento, y tal y como se hacía en el año 30 del año pasado, no es del siglo pasado, no es lo mismo que cómo se hace en los medios actuales, pero no cabe duda que hay un afán de silenciar de una forma o de otra a quien no comulga o a quien no está de acuerdo con lo que quieren imponer desde el gobierno socialcomunista que tenemos. Ahí queda dicho eso. Muchas gracias, mi teniente general. Cedo la palabra rápidamente al coronel Collins. Un minutito, por favor, mi coronel. El señor Carlos Sotelo debería ser un ejemplo para todos los españoles. Un parlamentario íntegro, un español de cuerpo entero, un hombre que se arriesgó por sus ideales y acabó cayendo por ellos. Es un ejemplo para todos los españoles que se merecía pues un tratamiento completamente distinto por las élites intelectuales, por los periódicos, que lo han ocultado, porque claro, así ocultan uno de los mayores pecados, una de las peores infamias de sus admirados izquierdistas. Ahí queda dicho eso. Adelante, mi coronel Manrique, un minutito, por favor. Pues yo quiero incidir en lo que he dicho, que por encima de la aparente, de lo superficial, de lo real, de lo que se ve, está también eso que se ve menos, porque Ferrer Benimeli, insisto, experto en la masonería, olvidémonos que es masón y que es jesuita a la vez y todas esas cosas, pero que esto es así, lo dice. En las Cortes el 40% eran masones. Gobernaba esa minoría cualificada, claramente la nación, el presidente de la República lo era, en fin, el jefe del cuartel de asalto de donde sale la furgoneta, el comandante Burillo de infantería lo era, Condés, Horaz de la Torre, es una cosa organizada, pero no solo organizada por un grupo de amigos en venganza del asesinato del teniente Castillo, militar de infantería también. O sea que no solo es la izquierda, es algo más complejo y sobre todo movido por eso que la memoria histórica fundamentalmente trata de que olvidemos como si no hubiera existido o no existiera. Esos grupos, esas sociedades secretas, esa masonería que entonces determinó la historia de España, lo mismo que ahora. No querer verlo así, hay más cosas que ver, hay que ver el conjunto, pero no hay que olvidar esto. Esa es mi recomendación fundamental y la enseñanza a sacar de aquel magnicidio, por decirlo así. Nada más. Muchísimas gracias, mi coronel, y ya cerramos este turno definitivo de este programa con la intervención de don Fernando Platón. Un minutito, don Fernando. No, si no quería añadir ya nada más. Pero vamos, simplemente un poco, pues incidir un poco en lo que han dicho ya mis compañeros. Es decir, fue un vil asesinato que trajo, digamos, profundas consecuencias. Ahora, que también, que si no hubiera ocurrido ese asesinato,
creo que la sublevación hubiera fracasado, no hubiera habido la guerra civil tan larga y España hubiera caído bajo un régimen marxista aliado de la Rusia comunista, con las consecuencias que ello hubiera tenido cara a la Segunda Guerra Mundial. O sea, creo que la repercusión de ese asesinato es muy importante históricamente. Impresionante, impresionante monográfico La Pica en Flandes, como siempre entrando a fondo, entrando a saco en cuestión de la máxima actualidad, como en este caso el 85 aniversario del vil asesinato de piseros vinculados al Partido Socialista de don José Calvo Sotelo. Por favor, queridos oyentes, compartan este podcast y aquellos que no conozcan de la vida de don José Calvo Sotelo, por favor, empápense de la misma. Fue un gran patriota, con apenas 30 años ministro de Hacienda, con don Miguel Primo de Rivera, todo el desarrollo económico que vivimos en esa época esplendorosa del directorio militar y civil del general don Miguel Primo de Rivera, en parte se lo debemos a él. Ese progreso, sobre todo en las condiciones sociales de la clase trabajadora, esa clase media española, y también esa visión de enemigo que era declarado de la oligarquía, de la plutocracia. Él se enfrentó, digamos, a los grandes capitalistas, ¿eh? Se enfrentó a los Estados Unidos, realmente increíble, generando esos monopolios, esas empresas estatales nacionales, ¿no? Queda nuestro recuerdo y nuestro homenaje a don Miguel Primo, bueno, por supuesto a don Miguel Primo de Rivera y en este caso a su ministro de Hacienda, don José Calvo Sotelo. Por favor, queridos oyentes, compartan estos podcasts, estos vídeos por WhatsApp, Twitter, por todos los medios. Muchas gracias y muy buenas tardes.